La semana pasada el debate político varió durante toda la semana respecto al tema seguridad y se dio un hecho curioso. En pocos días incursionaron en la discusión todos los poderes del Estado, porque el Poder Ejecutivo estaba al centro de la polémica, porque obviamente es el responsable de las políticas públicas en materia de seguridad. El ministro Bonomi hizo declaraciones, fue cuestionado desde los otros partidos políticos. Los parlamentarios, es decir, el Poder Legislativo también ingresó en la discusión a partir de entonces porque se planteó la posibilidad de interpelar al ministro y sorprendentemente también ingresó la justicia porque un senador del oficialismo, el senador Rafael Michelini, criticó el accionar de la justicia en materia de la aplicación de las leyes y eso provocó la reacción de la Suprema Corte de Justicia y de la Asociación de Magistrados que en sendas comunicaciones públicas cuestionaron de alguna manera los dichos de Michelini. Está con nosotros el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrique. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Gracias por la Buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. ¿Escuchó lo que dijo Michelini? Sí, yo el jueves viajé a Santiago de Chile, pero estuve siguiendo al detalle y en contacto con mis colegas todo el proceso y el debate. Y indudablemente esas declaraciones reflejan un desconocimiento del punto de vista técnico de lo que es una libertad anticipada, lo que es una libertad condicional y una libertad provisional. Es decir, muy brevemente para que los señores y señoras oyentes se ubiquen, en un proceso penal, antes de uno ser condenado, existe la posibilidad de acceder a la libertad provisional. Esa libertad provisional la decreta el juez de la causa. En el caso de delitos inescarcelables como la rapiña, esa libertad provisional no es posible, o sea que el juez no tiene la posibilidad de escarcelar provisionalmente. Luego de producida la condena, existen dos posibilidades: que el individuo condenado esté en libertad, en cuyo caso tramita una libertad condicional, que es la Suprema Corte de Justicia la que concede, que es generalmente lo que se decreta que el individuo siga en libertad y que cumpla lo que se llama un periodo de vigilancia, o si está privado de libertad en el momento de la sentencia, ahí procede la libertad anticipada, que la concede también la Suprema Corte de Justicia después de un trámite que empieza en el juzgado y se requiere informes técnicos del Instituto de Criminología, y es la Corte la que concede esa libertad anticipada por lo menos después de haber cumplido la mitad de la pena. Por lo tanto, es imposible... que son dos categorías distintas. Son dos categorías distintas, hay tres tipos de libertades, creo que en las declaraciones... La anticipada, la condicional y la provisional. Es decir, la provisional antes de la sentencia de condena y después de la sentencia de condena, condicional o anticipada, que en nuestro régimen, hasta que empieza a regir el nuevo Código del Proceso Penal, concede solamente la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia, desde hace unos años, tiene un especial cuidado, sobre todo en materia de reincidencia y reincidencia específica, de ser sumamente austera en cuanto a conceder, en este caso, libertades anticipadas. ¿Cualquier delito puede ser objeto de una libertad de estas tres categorías? En el caso de los denominados delitos inescarcelables, que son aquellos determinados por el 138 del Código del Proceso Penal vigente, que son los que tienen una pena mínima mayor a 2 años de penitenciaría, o en aquellos casos en los cuales el fiscal anuncie que va a pedir más de 2 años de penitenciaría, ahí no es posible la libertad de un procesado, o sea, la libertad provisional no procede. Es decir, en los otros delitos sí, en los delitos que van a ser condenados con pena de prisión, en fin, ahí procede. Que sí, que por un rapiñero, una persona... Un rapiñero jamás va a poder obtener una libertad provisional, salvo circunstancias excepcionalísimas que tienen que ver con otro tipo de factores. Pero, vuelvo a repetir, eso sería excepcionalísimo. Quiere decir que esos dichos del senador Michelini, más allá del senador Michelini, en la realidad no se dan, ¿no? Desde el punto de vista técnico no es verosímil lo que dijo el senador, no es así, es imposible prácticamente, y eso de que los jueces son sumamente liberales, digamos así, o actúan con liberalidad en el momento de conceder esas libertades. Primero, los jueces de instancia no lo pueden hacer, los ministros de tribunales de apelaciones tampoco lo pueden hacer, y solamente lo puede hacer la Suprema Corte de Justicia en el caso de los delitos inescarcelables y ya una vez que el individuo ha sido condenado. Cuando hablamos de reincidentes, entonces, que es muy habitual que las personas reincidan en determinado tipo de delitos, ¿son personas que ya cumplieron su condena?
Efectivamente, el reincidente es una persona que tiene, para decirlo en términos que la audiencia lo entienda, es una persona que tiene un antecedente penal, y ahí se habla, por ejemplo, si una persona tiene un antecedente por rapiña y comete una nueva rapiña, se comete que es un reincidente específico porque ha violado el mismo bien jurídico. Claro. A veces es el mismo delito, puede ser otro tipo de delito vinculado con el mismo bien jurídico, pero en general acá las hipótesis que se están planteando son los homicidas que vuelven a matar o los rapiñeros que vuelven a cometer rapiña. Ahora, interpreto que a lo que se refería el senador Michelini era: cometen una rapiña, la policía los atrapa, lo pasa al juez, el juez lo procesa, pero lo termina liberando antes y comete otra rapiña. ¿Eso no es posible? No es posible. Si está tipificada la rapiña, también para que la población tenga claro esto. La rapiña simple, es decir, aquella que se hace con una violencia tipo empujón, un tirón, una cosa por el estilo, tiene un mínimo de 4 años. Y la rapiña resulta especialmente un mínimo de 4 años, por lo tanto es absolutamente inescarcelable. Y la rapiña agravada, que es la más común, que es la que se comete utilizando armas, claro, o cuando es más de una persona, esa rapiña tiene un mínimo de 5 años y 4 meses. ¿Y no salen antes? Absolutamente no. Antes de la sentencia de condena no, y dictada la sentencia de condena puede empezar a solicitar su libertad a la mitad de la pena. ¿Y en general se otorga? Depende de las características. Depende de los antecedentes, depende de la evolución de la persona en la cárcel, hay una cantidad de factores, pero yo le diría que con ese delito hoy, con una media pena, es muy difícil que salga. Quiere decir que mínimamente están... 2/3, que es cuando con determinados elementos favorables, ahí el individuo puede tener derecho a salir en libertad. Pero tratándose, vuelvo a repetir, reincidentes específicos, la Corte es muy austera, muy restrictiva en cuanto a conceder este beneficio, al punto que en el último año no ha salido ningún reincidente. Hay otro elemento que señalaba el senador, y es, él insistió más de una vez en el concepto delitos aclarados. Sí. ¿Qué es un delito aclarado? Porque una cosa es aclarado para la opinión pública, para los vecinos del comerciante rapiñado, una cosa es aclarado para la policía y otra, me imagino, para la justicia. Bueno, los únicos delitos que hay que tomar en cuenta son aquellos delitos que han sido aquellos casos que han sido llevados ante un juez y que ante ese juez se ha diligenciado el volumen de prueba necesario para dictar un procesamiento y eventualmente para dictar una sentencia de condena. El concepto de delito aclarado no es jurídico, es un concepto social, claro. ¿Verdad? Es decir, el concepto... Desde el punto de vista jurídico, el concepto tiene que ser un delito probado, como con semiplena prueba o una prueba muy intensa que haga verosímil la comisión del delito para dictar un procesamiento y una prueba contundente de responsabilidad para dictar una sentencia de condena. ¿Y qué necesita habitualmente un juez para procesar a una persona por un delito como la rapiña? Bueno, para procesar por un delito como la rapiña, el juez necesita la prueba de que una determinada persona que está identificada ha ejercido violencia sobre otra, claro, para sustraerle dinero, un portafolio, una cartera. Pero ahí cuando decimos prueba, por ejemplo, ¿qué es? ¿Basta con un testimonio de un testigo? Bueno, puede ser el reconocimiento del rapiñero, de la persona imputada del delito, la eventual confesión de esa persona. Ahora con las cámaras, generalmente los individuos que cometen la rapiña llega un momento que no pueden sostener que ellos no son, porque están perfectamente identificados, y algún testigo, si es que lo hay, y con eso más o menos se conforma la prueba para que una persona sea procesada y eventualmente después condenada por ese delito. Yo quiero decir que en el Estado constitucional de Derecho, esta es una garantía esencial. Porque el Estado es el responsable a través del Ministerio Público y a través de la policía de aportar la prueba necesaria para que una persona sufra esta tremenda restricción de sus derechos, que es ir a la cárcel por un mínimo de 4 años o 5 años. Quiere decir que el conflicto entre policía y justicia es un conflicto natural en esa instancia. Es natural porque cada uno cumple un rol diferente. Para la policía, para la policía los criterios son otros. Yo siempre recuerdo algo que sucedió hace muchos años, ¿no? En el cual se imputaba a una persona de un determinado homicidio y todo dependía en realidad, porque había una serie de indicios que permitía sostener que esa era la persona. Lo que faltaba era encontrar el arma, para que el arma
fuera la prueba concluyente de que esa persona había sido el homicida. Y yo recuerdo haber escuchado al jefe de policía de la época decir, bueno, nosotros tenemos el delito aclarado, solamente nos falta ubicar el arma. Pero sin embargo, ubicar el arma en ese caso era la prueba de cargo. Claro. Para la policía estaba aclarado, es decir, pero para el juez necesitaba el arma, y si no tenía el arma no tenía elementos suficientes para poder procesar. Y esto es un poco, siempre hay esta relación un poco tensa que a veces se produce entre la institución policial y la justicia, que en el futuro se va a producir seguramente entre los fiscales y la policía, pero esto es propio de la situación. Lo que hay que hacer es buscar que el sistema tenga las formas de que estos enfrentamientos se transcurran por la vía habitual, ¿verdad? Por la vía del diálogo y por la vía de decir, bueno, hay muchos jueces que le dicen a la policía, mire, yo entiendo que acá la prueba no existió por esta y estas razones, y hay un diálogo constructivo para que en otro caso se busquen las pruebas adecuadas, ¿verdad? Más allá de la discusión técnica, ¿qué significa para usted como responsable máximo en este momento del sistema la crítica de un legislador? Bueno, ¿es grave? ¿Es habitual? ¿Es comprensible? ¿Cree que es un ataque de un poder hacia el otro? Yo creo que en un Estado de Derecho la crítica es legítima. Los jueces impartimos una justicia terrenal, una justicia divina, nos podemos equivocar, pero esa crítica tiene que ser realizada con un nivel mínimo de seriedad, porque yo estoy seguro que a ningún legislador le gustaría que un integrante del Poder Judicial criticara lo que hace como legislador sin fundamentos. Es decir, por lo menos una crítica fundamentada, racional, y bueno, y ahí se verá, inclusive yo personalmente no tengo empacho que si hay un error judicial, y de hecho la Corte ha sancionado jueces ante denuncias de errores judiciales, porque para eso estamos todos para mejorar el sistema. Lo que me parece que hay que ser prudente. Yo dije en un reportaje que se me hizo en otro medio que en momentos extremos de crisis de seguridad, como la que se vivió la semana pasada, sí, con ese desgraciado y desdichado homicidio, hay que ser muy prudentes en las declaraciones y hay que buscar más que nada la forma como alineamos de alguna forma a todo el Estado y a toda la sociedad para dar respuestas coherentes y útiles, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de no ser prudente? El riesgo de no ser prudente es generar una polémica que hace mal a todas las instituciones y que le da a la población la sensación de inseguridad. Porque en definitiva todas estas declaraciones tienden a poner la responsabilidad en la cancha del otro. Y acá el tema es que la responsabilidad debe ser asumida por el Estado como tal. Entonces, si hay jueces que actúan mal, bueno, yo como responsable del Poder Judicial tengo la obligación constitucional de que sancionar a esos jueces o decir en qué se han equivocado, ¿verdad? Al legislador le corresponde acomodar la legislación de la mejor manera posible para que funcione y la función del Poder Ejecutivo es prevenir el delito y reprimirlo cuando se comete.